Bien, hermanos, las 5 solas son 5 frases en latín. Es decir, estas 5 solas vienen a darle el título a estas 5 frases en latín que comenzaron a mencionarse a partir de la Reforma Protestante. Cada sola vino a ser fundamental para los reformadores, así que no solo fueron creencias, sino que las 5 solas diferenciaban y aún mantienen diferencia entre la iglesia protestante evangélica y la iglesia católica cristiana. Y tanto influyó esto dentro de la comunidad cristiana que esas 5 solas se consideran esenciales para la vida y para la práctica cristiana. Hoy vamos a hablar de sola escritura. La Reforma Protestante tuvo que ver con 2 asuntos primordiales que llevaron a la ruptura entre la Iglesia Católica Romana y las iglesias protestantes. La justificación por la fe sola, sola fide, lo cual supone o va intrínseca a la doctrina de la sola gracia y solo Cristo. Y las escrituras como la autoridad final para nuestra fe. Fueron 2 puntos esenciales que comenzaron a separar la Iglesia Católica Romana de los protestantes: la justificación por la fe sola y la escritura como autoridad máxima para nuestra fe y vida. En términos técnicos, hablamos de la justificación por la fe sola como el principio material y sola escritura como el principio formal de la reforma. ¿Qué significan estos términos? El principio material es el que tiene que ver con el material del cual está hecho algo, mientras que el principio formal es la estructura que le da forma a un asunto, como el cauce de un río, por ejemplo, que lleva las aguas por un camino. ¿Y cómo traemos esto a la reforma? Muy bien, la reforma, o el principio material de la reforma, el cual se dividieron la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Protestante, fue la doctrina de la justificación. La Iglesia Católica, en el año 1547, definió finalmente su postura allí en el Concilio de Trento. Ellos explicaron lo siguiente respecto a la justificación: no solo que es el perdón de los pecados, sino también la santificación y renovación del hombre interior por la voluntaria admisión de la gracia y dones que la siguen. Por su parte, los reformadores la entendían como la imputación de la justicia de Cristo al creyente por la fe en él. Lutero llegó a entender la justificación por la fe sola a través de su estudio, el estudio de las Escrituras, y específicamente cuando comenzó a estudiar los Salmos, cuando estudió la carta a los Romanos y cuando estudió la carta a los Gálatas. Él pensó por un tiempo que la Iglesia Católica escucharía su planteamiento, sus ideas. Pero se llevó a cabo una disputa en el año 1519 con el defensor del catolicismo de aquella época, Johann Eck. Y esto lo llevó a comprobar que era imposible. Es más, los argumentos de Johann Eck lo impulsaron a examinar a fondo su fe. La pregunta que él se hacía era la siguiente, la que se hacía Lutero: ¿cuál sería la autoridad final? ¿El Papa o las Escrituras? Se lleva a cabo también una reunión llamada la Dieta de Worms, y fue una asamblea del Sacro Imperio Romano Germánico celebrada en Worms, Alemania, en el año 1521, donde Martín Lutero fue llamado a comparecer para responder por las duras críticas que éste le hacía a la Iglesia Católica. La Dieta de Worms, le explico brevemente el término dieta. Esto no tiene nada que ver con el significado que nosotros solemos asociar la palabra dieta con algún planteamiento, un plan alimenticio. Esto no tiene nada que ver con ello. Dieta proviene del latín dieta, que significa día o asamblea.
Así que estos decidieron, en vez de llamarle Asamblea de Worms, porque fue celebrada en la ciudad de Worms, Alemania, simplemente le llamaron como su nombre original, Dieta. Así que esto se conoce como la Dieta de Worms. Martín Lutero allí marcó un antes y después. Y allí mismo también Martín Lutero, entre otras palabras, dijo algo que se mantiene y que es ícono de él. Y cuando usted revisa la historia de Martín Lutero, se va a topar con esta frase. Si no me convencen con la Sagrada Escritura o por la razón evidente, yo no puedo retractarme porque mi conciencia es tomada cautiva por la palabra de Dios. Y actuar contra la conciencia no es ni seguro ni saludable. Aquí estoy. Que Dios me ayude. Voy a entrar en un breve contexto de lo que fue la Dieta de Worms. La Reforma Protestante, como sabemos ya, iniciada por Martín Lutero en el año 1517 con la publicación de esas 95 tesis, había ganado considerable apoyo en Alemania y desafiaba la autoridad de la Iglesia Católica. Lutero, quien fue protegido por el príncipe Federico el Sabio de Sajonia, fue invitado a defender sus ideas ante la Dieta. El emperador de ese momento, Carlos V, convocó a la Dieta de Worms para abordar el tema de Lutero y sus enseñanzas, buscando una solución a esta creciente controversia religiosa que se estaba llevando a cabo en ese momento. Así que Lutero asume el apoyo, tiene el apoyo de Federico el Sabio de Sajonia, el príncipe, pero este apoyaba a Lutero no porque creía todo lo que estaba diciendo Lutero, sino que por su posición política y era adversario de Carlos V, pues aprovechó la coyuntura y apoyó a Lutero en el asunto. Pero no era porque él creía lo que estaba diciendo Lutero. Así que, ¿cómo se desarrolla esto? El desarrollo de la dieta marcó 3 puntos específicos. Lutero fue interrogado por todos sus escritos y se dictó a retractarse de cada una de esas enseñanzas. Y es cuando Lutero dice la famosa frase que ya leí, que a menos que lo convencieran con la palabra de Dios, él se retractaba. Si no, él iba a hacer caso omiso, manteniendo su postura de que el Papa estaba equivocado con lo que estaba haciendo. Lutero se negó a retractarse, declarando que su conciencia estaba ligada a la palabra de Dios. Se produjo un debate entre Lutero y los representantes de la Iglesia y del Imperio. Lutero no lo tenía fácil. Por un lado tenía el poder del imperio, el gobierno. Por otro lado el imperio, el poder eclesiástico de la Iglesia Católica. Además de muchos detractores. Pero él estaba fiel, manteniendo su posición, a sabiendas de que ponía en riesgo su vida. Pero estaba creyendo firmemente y defendiendo fielmente la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado de esta dieta de Worms? El emperador Carlos V emitió el edicto de Worms, es decir, emitió un decreto que declaraba a Lutero hereje y prohibía la impresión, la venta y la lectura de todas sus obras. El edicto también prohibía cualquier tipo de apoyo o refugio para Lutero. A pesar de este decreto, muchos príncipes alemanes y el pueblo continuaron apoyando a Lutero, lo que dificultó la implementación de ese decreto. Es decir, un decreto, un edicto que había dictado el emperador como para que se quedara solo Lutero. Pero recibió el apoyo de mucha gente. Lutero fue secuestrado, y no por sus detractores, sino por sus seguidores, por sus partidarios. Y fue llevado al castillo de Warburg, donde continuó escribiendo y traduciendo la Biblia. La dieta de Worms marcó un punto de inflexión en la Reforma, consolidando la ruptura entre Lutero y la Iglesia Católica y sentando las bases para el desarrollo del protestantismo. Allí surge también, o más adelante, otra expresión temprana de la enseñanza, que es lo que de la sola escritura, y son las 10 conclusiones de Berna. Esto se celebró en el año 1528. Y el resultado de una disputa entre los católicos y los protestantes en la ciudad de Berna, en Suiza. La segunda conclusión sintetiza muy bien esta doctrina. ¿Qué es la conclusión de Berna?
Bueno, esta conclusión de Berna es una reunión, es un concilio, es una dieta, es una asamblea que se llevó a cabo en Berna, en la ciudad de Berna, en Suiza, en el año 1528. Allí discutieron puntos de lo que venía hablando Lutero y llegaron a 10 conclusiones, y son estas, para ustedes que anotan. Número 1, la Biblia como única fuente de fe. La Biblia como única fuente de fe. Allí se reafirmó la Biblia como la única autoridad en asuntos de fe, rechazando la tradición y los decretos papales como fuente de autoridad. En segundo lugar, justificación por la fe. Se declaró que la salvación se obtiene únicamente por la fe en Jesucristo, sin necesidad de obras o de méritos humanos. En tercer lugar, negación de la transubstanciación. Se rechazó la doctrina católica de la transubstanciación, es decir, la creencia de que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la misa. Es decir, que si lo vemos de otro punto de vista en la práctica de la Iglesia Católica, pues cada domingo resucita Jesucristo. Número 4. Libertad del creyente. Se afirmó la libertad del creyente para interpretar la Biblia y vivir su fe de acuerdo con su propia conciencia, sin la mediación de la jerarquía eclesiástica. Número 5. Supresión de imágenes religiosas. Se decretó la supresión de las imágenes religiosas en las iglesias, considerándolas como objeto de idolatría. Sexto, supresión de misas y altares. Se eliminaron las misas, los altares y otras prácticas católicas, reemplazándolas con servicios religiosos más sencillos y centrados en la predicación de la palabra. Séptimo, supresión de monasterios y órdenes religiosas. Se disolvieron los monasterios y las órdenes religiosas, confiscando sus propiedades y redistribuyendo sus recursos. Octavo, matrimonio de los clérigos. Se permitió el matrimonio de los sacerdotes, rompiendo con la tradición del celibato clerical. Noveno, comunión bajo las 2 especies. Se instituyó la práctica de la comunión bajo 2 especies, es decir, sobre el pan y el vino, para todos los fieles, tanto para el clero como para los laicos. Y 10º, organización de la Iglesia. Se estableció una nueva forma de organización eclesiástica, más democrática y centrada en la comunidad, con pastores elegidos por la congregación. Así que aquí vemos estas 10 conclusiones de Berna, así se les llamó. La Biblia como única fuente de fe, justificación por la fe, negación de la transubstanciación, libertad del creyente, supresión de imágenes religiosas, supresión de misas y altares, supresión de monasterios y órdenes religiosas, matrimonio de los clérigos, comunión bajo las 2 especies y organización de la Iglesia. Así que vemos que la Iglesia de Cristo no formula ninguna ley ni mandamiento aparte de la palabra de Dios. Por tanto, las tradiciones humanas no son obligatorias para nosotros, excepto en la medida en que estén fundamentadas en la palabra de Dios y no prescritas en ella. La sola escritura le costó a Martín Lutero su excomunión de la Iglesia Católica Romana. Recordemos que fue una época en que la Iglesia mantenía una estrecha relación con el Estado. Era parte de la Edad Media. Una época en la que se consideraba oscura para la Iglesia porque se cometieron muchos abusos, como la Santa Inquisición. La Santa Inquisición era instituido por la Iglesia Católica para investigar, para juzgar cualquier doctrina que fuera en contra de la Iglesia. También tenían era el momento de la venta de las indulgencias.
Como saben, la venta de las indulgencias era un papel que daba certificación de que usted estaba libre de pecado, o algún familiar de usted muerto también estaba libre de pecado, según lo que pagar. Así que había mucho oscurantismo o ignorancia, porque no se estudiaba la palabra. Y cuando se predicaba o se explicaba la palabra, se hacía de manera alegórica. Sola escritura es una frase latina que significa solo por la escritura. Una de las disputas del siglo XVI era el tema de la fuente de la revelación divina. Todos los cristianos en el siglo XVI creían que el cristianismo era una fe revelada cuyo contenido provenía de Dios. Ambos lados, aquí en este punto, tanto Roma como los protestantes estaban de acuerdo de que era una fe revelada y que contenía y que provenía su contenido de Dios. Así que aquí estaba Roma y el protestantismo estaban de acuerdo de que había dos formas distintas donde Dios se revela a sí mismo. A través de la revelación general o la revelación natural, donde los cielos cuentan la gloria de Dios, y la revelación bíblica, es decir, la escritura. Ahí estaban de acuerdo. Ambas partes acordaron que son revelaciones de Dios. Ahora, donde marcaron una gran diferencia fue en el siguiente punto, en la palabra sola. Tenía disputa en saber si había más de una fuente de revelación especial. Los reformadores o protestantes mantenían la opinión de que la única fuente de revelación especial es la Escritura, mientras que la Iglesia Católica de Roma confesó su confianza en dos fuentes de revelación: la revelación especial, la Escritura, y la tradición. En el Concilio de Trento, que se celebró en el siglo XVI, el cual fue la respuesta del concilio de la Iglesia de Roma para Lutero y el protestantismo, la Iglesia de Roma declaró que la verdad de Dios se encontraba tanto en las Escrituras como en las tradiciones. Así que este debate continúa entre los estudiosos católicos contemporáneos en cuanto a si su iglesia tiene compromiso de dos fuentes o de una. Y esta ha sido la corriente principal de pensamiento de la Iglesia de Roma desde el siglo XVI hasta este 2025. De que las verdades que se fundan en la tradición de la Iglesia son tan obligatorias para las conciencias de los creyentes como las verdades de las Escrituras, mientras que la Iglesia protestante mantuvo el principio de semper reformata, es decir, siempre reformándose, siempre en reforma. Esto significa que la Iglesia está llamada a someterse a la reforma y a revisar sus propios decretos, sus propios credos, sus propias confesiones, sus propios catecismos. ¿Para qué? Para asegurarse de que están en conformidad con la Sagrada Escritura. Sola Escritura es una doctrina teológica protestante que afirma que la Biblia es la única fuente de autoridad infalible para la fe y para la práctica cristiana. En otras palabras, la Biblia es considerada la única regla de fe y práctica para los creyentes y no se necesita ninguna otra fuente de revelación o autoridad para determinar la verdad. Lo que significa que la sola Escritura está por encima de la tradición, está por encima de la iglesia, está por encima del Estado, está por encima de cualquier jerarquía eclesiástica, llámese papa o el pastor más famoso del mundo. Esto fue una clara evidencia de que lo que hizo Lutero con su famosa 95 tesis fue una dura crítica y no su intención de dividir la iglesia. Lo que Dios tenía que revelar acerca del infierno está en la palabra de Dios. Lo que no está en la palabra no lo podemos aceptar. Lo que Dios quería revelar ya lo reveló. El pastor Miguel Núñez, a propósito de esto, él dice: el principio de sola Escritura proclama que la Biblia es la autoridad final o la corte de última apelación de todo lo que afirma o implica. Este fue un principio
que los reformadores levantaron junto con el principio de Sacra Scriptura sui ipsios intempes. No me diga que lo repita, por favor. Pero esto significa, se lo digo en español, las Sagradas Escrituras son su propio intérprete. El Espíritu Santo que inspiró la palabra iluminada o ilumina la mente del creyente para encontrar en la palabra de Dios el mismo significado de aquello que Dios quiso comunicar. El apóstol Pedro, direccionado por el Espíritu Santo, en su segunda carta, capítulo 1, versículos 20 y 21, escribió, inspirado por el Espíritu Santo: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Este pasaje nos deja varias enseñanzas. En primer lugar, las Escrituras no son asunto de interpretación personal. Hay personas que dicen, bueno, para mí ese pasaje significa esto. Otros que dicen, no, para mí pienso que significa esto. Y aunque parece que ambos se contradicen, eso está bien, porque cada uno se forja una opinión. Y de allí que las implicaciones para uno o para otro pueden variar. Hasta ahí la cosa está bien. El tema o lo grave del asunto es que las implicaciones, así como pueden variar, el texto debe significar lo que originalmente significó para aquella audiencia como para nosotros hoy. Eso no debe cambiar. Número 2, las Escrituras provienen de una revelación divina. Ninguna profecía o ninguna de las enseñanzas de la palabra llegaron a nosotros como consecuencia de una intención humana, como de un deseo, de un proyecto humano, de que alguien dijo, wow, se me ocurrió esto, Dios me reveló esto. A veces tenemos nosotros el coraje de decir que Dios me lo reveló, porque se lo imaginó, pero se lo reveló Dios. Pero el texto que leímos de Pedro es muy claro cuando nos dice, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Hermano, el hombre no decidió tener una revelación de Dios, ni siquiera se la pidió, o la descubrió en medio de una sabiduría. La revelación que tenemos hoy en la naturaleza y en las Escrituras es fruto de la voluntad divina que tiene la autoridad para demandar sometimiento. Por eso hablamos de sola Escritura. Número 3, las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Cuando estos hombres hablaron, lo hicieron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Es esa inspiración la que hace posible la declaración del Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Fíjense bien lo que dice este texto. La suma de tu palabra, no un pedacito, no una parte, no, toda la palabra. Todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, toda la palabra. Así que dado ese entendimiento, el hombre no debería atreverse a editar a Dios. Es decir, no debería quitarle nada a la palabra de Dios o agregarle algo a la palabra de Dios. Y esa advertencia aparece en el último libro de la Biblia. En Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 y 19. ¿Qué dice esa advertencia? Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Si usted de verdad quiere tener problemas en su vida, haga eso. Y entonces se dará cuenta de que los problemas cotidianos que tenemos son nada.
en comparación con esto. Vuelvo a citar al pastor Miguel Núñez. Este es un hombre que además de pastor médico es escritor. Y me disfruto mucho algunas lecturas de él. Él en su libro Enseñanzas que transforman al mundo escribió lo siguiente. Si le añades, enseñarás de parte de Dios principios o mentiras que Dios no ha revelado. Y si le eliminas verdades que Dios ha querido dar al hombre, reduces su revelación. Cada escritura y cada palabra ha sido inspirada por Dios. Por eso no solo tenemos que hablar de sola escritura, sino también de toda la escritura. Hay corrientes religiosas que quieren señalar que solo porciones de la palabra son infalibles, diciendo que solo porciones de la palabra fueron inspiradas. Y si caemos en esa trampa, entonces cada cual estará tomando y dejando enseñanzas de la palabra según sea conveniente para cada quien. Esto ha provocado que en vez de predicar todo el consejo de Dios, hoy se predique en muchos púlpitos parte del consejo de Dios, aquello que les conviene, y que los oídos de una población que se dice cristiana quieren oír, pero muchas veces son cristianos solamente de nombre. Cierro las comillas de la palabra del pastor Miguel Núñez. Y ciertamente, hermanos, hoy se predica mucho, pero escasea la palabra de Dios. Hoy sucede como en aquellos años de juventud del profeta Samuel. ¿Se acuerdan cuando el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días? No había una visión con frecuencia. Hoy proliferan muchos púlpitos, pero no hay verdad en esos púlpitos. Tristemente hemos visto en los últimos años una proliferación del error, de la mentira, del engaño. Y esto se debe a una sola razón. Ignoran el principio de sola escritura. Lo que creemos, eso enseñamos y hacemos de eso una iglesia cristiana dependiendo de la autoridad que nosotros le concedamos a la palabra. El teólogo Martin Lloyd-Jones, uno de los grandes hombres de la fe y uno de los grandes teólogos del último siglo, escribió al respecto: sin lugar a dudas, todos los problemas de la iglesia hoy y todos los problemas del mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra. Cuando la palabra de Dios no es la única autoridad en materia de fe y práctica, los creyentes terminan muchas veces con un Cristo menos importante, como los testigos de Jehová, como los mormones, que no creen en Cristo como Dios, o terminan sumándole a Cristo otros intermediarios como lo practica la Iglesia Católica Romana. En otros casos, la falta del principio de sola escritura ha abierto las puertas a una cantidad considerable de enseñanzas que corresponden a doctrinas extrabíblicas, provenientes de supuestas revelaciones, de Dios me habló, de visiones, tuve una visión y la tengo que llevar a cabo. El principio de sola escritura protege la verdad de Dios y la gloria de Dios. Ahora surge una pregunta: ¿por qué se quiere ignorar el principio de la verdad? ¿Por qué unos creen una cosa y otros creen otra? ¿Por qué nosotros creemos lo que creemos? Cada uno tiene miles de creencias. Y sobre muchos temas, si nos basamos en varias fuentes de autoridad para sostener dichas creencias. Desde la perspectiva cristiana, las creencias de mayor trascendencia tienen que ver con Dios y con nuestra salvación. Según la enseñanza bíblica de sola escritura, la única fuente inerrante e infalible para encontrar respuestas a estas preguntas es la palabra de Dios. Y esta enseñanza no es popular, lamentablemente. Hoy sigue levantándose oposición a la autoridad de la escritura. El posmodernismo quiere relativizar toda creencia de que no hay una verdad absoluta. Y lo dicen sin ironía, convencido de lo que están diciendo.
Otros creen que la ciencia prueba que la Biblia está equivocada. Y hay algunos que afirman que una tradición oriental nos puede orientar mejor que una colección de 66 libros anticuados. También están los que argumentan que las escrituras no valen la pena porque ya no tienen la misma revelación inmediata como en un tiempo pasado, y menos su práctica para aplicarla a nuestras vidas. La doctrina de sola escritura está siendo más atacada que nunca en el siglo XXI. Por lo tanto, necesitamos recuperarla y afirmarla una vez más. Un entendimiento sólido de esta doctrina nos dará firmeza en medio de tantas tormentas y nos ayudará a decidir sobre asuntos doctrinales y éticos. También nos guardará de un individualismo malsano. Por encima de todo, nos llevará a entender la salvación. Así que de esta manera podemos concluir que la Escritura enseña que la única autoridad infalible hoy es la Escritura. Por tanto, toda enseñanza y práctica debe ser evaluada, debe ser filtrada a través de la palabra de Dios. Y si en algo se desvía esa autoridad, esa enseñanza se debe rechazar. Desde la Reforma Protestante, una pregunta debatida entre católicos y protestantes ha sido las Escrituras, cuando enseña la doctrina de sola Escritura. La respuesta es un rotundo sí. Ahora, esta enseñanza es constante a lo largo de la Escritura. Quiero mostrar algunos pasajes que lo demuestran. Para empezar, consideremos las palabras del salmista. Cuando escribió, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Salmo 119, capítulo 9 al 11. Y todo este salmo, todo el Salmo 119, allí resalta la importancia central de las Escrituras. Y el salmista toma la palabra de Dios como su máxima autoridad. ¿Para qué? Para vivir de una manera que agrade a Dios. A lo largo del Salmo, su autor anhela conocer los estatutos del Señor y así andar en la verdad. Él considera las palabras de Dios como el estándar para entender toda la vida. Tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. En ese mismo Salmo, versículo 151. Luego en Isaías vemos cómo toda la palabra debe ser evaluada a la luz de la ley y el testimonio escrito por Dios. Isaías 8, versículos 19 y 20. Consulten a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran. Digan, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan conforme a esta palabra, ¿qué? Porque no hay para ellos amanecer. Esto significa que cualquier afirmación o experiencia, incluso las que parecen sobrenaturales, deben ser filtradas por la ley y el testimonio escrito por Dios. El mismo Señor Jesucristo afirmó la autoridad final de la palabra. En el relato de la tentación en el desierto, Jesús refutó a Satanás 3 veces de la misma forma. Está escrito. Para nuestro Señor, las Escrituras tenían autoridad para entender su realidad y para confrontar al enemigo. También tenía autoridad sobre cualquier tradición humana. Un hecho que dejó en claro al exhortar a los líderes religiosos de su época. Lo pueden ver en Marcos capítulo 7, versículo 8. Si nuestro Señor apeló a las Escrituras como autoridad final, ¿qué debemos hacer nosotros entonces? Tenemos que hacer lo mismo. El apóstol Pablo indica lo mismo sobre la autoridad final de la Escritura cuando escribió su carta dirigida a Timoteo. Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.
Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Conocen ese versículo, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. La palabra traducida como inspirada por Dios indica el origen divino de la escritura, y dado que Dios no miente, su palabra inspirada tiene que ser verdadera y por lo tanto nuestra autoridad final. Juan Calvino lo expresa bien al decir que le debemos la escritura a la misma reverencia que le debemos a Dios, porque ha precedido solo de Él. Ya ve la constancia por la cual nosotros debemos leer la Biblia, debemos comprender la Biblia, porque nos demanda el mismo sentir, la misma actitud de adoración a Dios como para su palabra. La escritura es suficiente para llevarnos a la salvación y a equipar al creyente para la vida cristiana. La escritura mencionada por Pablo sería el Antiguo Testamento, pero la verdad sobre la inspiración aplica también al Nuevo Testamento, ya que se considera escritura. Vean segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Y contiene el Evangelio de Salvación que Pablo menciona en su carta a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Así que para entenderlo mejor, consideremos lo que Pablo enseñó en sus cartas a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Escribió Pablo: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Amén. Así que, hermanos, como también escribió Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, estén firmes y conserven las enseñanzas, las doctrinas que les fueron enseñadas, ya sea de palabra o ya sea por carta mágica. Estos versículos enseñan que la palabra de Dios comunicada por los apóstoles tiene autoridad de Dios. Vemos que la doctrina cristiana llegó a los tesalonicenses a través de las palabras orales de estos hombres y también escritas. Pero, ¿en dónde encontramos estas palabras hoy? En la Escritura. Ellas mismas obran para evitar convicción sobre su autoridad y podemos concluir que lo hacen mediante la obra del Espíritu Santo, quien las inspiró. Vean 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 14. Y 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Pablo confió en la autoridad máxima de la Escritura, porque sabía que era inspirada por Dios. ¿Pueden empezar a ver cómo sola Escritura se enseña a lo largo de toda la Biblia? Hay quienes dicen que sola Escritura es una enseñanza bíblica, pero que no tiene validez, que debe haber algo más. Ese sentido, por definición, la autoridad no puede descansar sobre la misma autoridad. Herman Bavinck dijo: la verdad de un principio fundamental no se puede probar, solo se puede reconocer. De hecho, la Iglesia Católica hace lo mismo al afirmar que la tradición debe tener la misma autoridad que la Escritura, porque la tradición así lo estipula. Finalizo con esto. La enseñanza de sola Escritura promueve un caos de interpretaciones. Y aquí es donde mucha gente coincide con la expresión: cada loco con su tema, cada evangélico con su palabra, con su interpretación. Y esta es una realidad dentro de la iglesia cristiana. Pero esta idea desconoce la doctrina histórica de sola Escritura.
Esta enseñanza no significa que tú solo con tu Biblia y yo con la mía. Tú con tu religión y yo con la mía. Tú con tu creencia y yo con lo que yo creo. Eso sería una doctrina individualista. La iglesia nació como resultado ¿de qué? La iglesia nació como resultado de escuchar la palabra de Dios. Y las escrituras fueron recibidas por la iglesia de Cristo en consecuencia. Se debe leer, se debe estudiar la palabra de Dios. Se debe estudiar en comunidad la palabra de Dios. La máxima autoridad de la escritura no invalida a otras autoridades importantes para el cristiano, como la autoridad de la iglesia local o la autoridad de las doctrinas históricas de la iglesia, pues ambas se encuentran en el sustento de la Biblia. Las herejías a menudo han surgido precisamente por no tomar en cuenta las autoridades. Por supuesto, otras autoridades son derivadas y no absolutas. Muchas personas hoy dicen creer lo que significa sola escritura, pero no entienden lo que significa realmente esta enseñanza fundamental. Determina que creer según otras autoridades lo que les parece, lo que experimentan o lo que dice otra persona. Otro quiere obviar 2000 años de historia de la iglesia. Por eso no le enseña. Quizá le parece fastidioso o bueno, se pierde el tiempo. A la gente no le interesa. Y ese es el común denominador. No, a la iglesia no le interesa contar eso. ¿Y cómo sé yo cuál es el interés suyo? Es nuestro deber enseñar estas cosas, porque forma parte de nuestro pasado, de los que se tuvieron primero. Forma parte del desarrollo de la historia de la iglesia cristiana, cómo nació, cómo se formó, qué situaciones vivió y qué situaciones estamos viviendo hoy, aun cuando estamos en otro tiempo, pero hay circunstancias que se parecen. Cuando estudiamos estos temas, nos damos cuenta que la confrontación, las acusaciones que se llevaron a cabo en aquel tiempo son similares a las que se están llevando a cabo hoy. Por el otro lado del mundo, ¿cuántos cristianos asesinan diariamente por predicar la palabra de Dios? Pero como eso no nos atañe a nosotros, como a este lado, nosotros estamos tranquilos. Llueva, truene, relampaguee, podemos llegar porque estamos cerquita de nuestra casa y venimos a la iglesia. Eso no nos interesa y no nos conviene. No olvidemos eso, hermano. Son cristianos que están llevando a cabo una labor que inclusive con mayor valentía y con más pasión que nosotros. Sí. Muchas personas hoy dicen creer, hermano, repito, lo que creen según su punto de vista. Es tiempo, mis hermanos, de recuperar la doctrina, esta enseñanza de la sola escritura. Para hacerlo, podemos someternos conscientemente a las escrituras en cada área de nuestra vida, en cada área de nuestro ministerio, aquí en nuestra iglesia local. Podemos estudiar confesiones históricas, leer sobre la historia y la teología de la Reforma. ¿Por qué creemos lo que creemos? Porque a la hora de responder esta pregunta, cuando se trate de las verdades más importantes en el mundo, nosotros podamos ir confiadamente a justificar la respuesta conforme lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Oremos, hermano. Gracias, Señor, por este tiempo de esta enseñanza. Una vez más nos demuestras la verdad, el basamento, el fundamento de lo que tu palabra significa también para nosotros. Ayúdanos a brindarle referencia a tu palabra, Señor, tan igual como a ti, Dios Padre Todopoderoso. Porque a través de ella, Señor, somos confrontados. Porque a través de esas verdades que tú escribiste, Señor, con la cual inspiraste por medio de tu Espíritu Santo a otros hombres, también, Señor, viene a alimentarnos, viene a orientarnos, viene a calmar angustias en nosotros, viene a calmar temores en nosotros, Señor. Y no brindarnos confianza, Señor, tu palabra.
Te damos gracias, Señor, por la sola escritura, Padre, por lo que se predica en nuestra iglesia en este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, y te doy gracias por cada uno de mis hermanos, que tú le has permitido tomar el tiempo, Señor, de atender entonces, con inquietud, con interés, estos temas, Señor, que vienen a formar parte del crecimiento para nosotros como iglesia. Te lo agradecemos, amado Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.